Te conozco. Asesino de dioses. ¿Qué quieren de mí? ¿Vinieron a buscar a un dios de la guerra? Kratos ya se fue. Ahora también quieren cambiar a Atreus. Y no es un rumor de esos que se inventan en Twitter para generar clics. Es información real. Y hoy te cuento absolutamente todo lo que está pasando detrás de cámaras en la serie de God of War. Prepárate, porque esto está más caliente que las espadas del caos. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa geek de Renerdo, el canal donde le hacemos autopsia a cada noticia de cine y series antes de que se vuelva viral. Hoy la cosa está medio complicada, pero buena. Vamos a hablar de la adaptación de God of War, que Prime Video está preparando. Y honestamente, la producción de esta serie está pasando por más molestias que yo cuando me sacan las muelas. Agárrate, que empezamos. Todo comenzó con una lesión, pero termina con 3 actores fuera. Sí, leíste bien, 3. Te explico. Como ya les conté en un video anterior, Ryan Hurst, el actor de Sons of Anarchy y The Walking Dead, había sido elegido para interpretar a Kratos en la serie de Prime Video. Y honestamente era un fichaje que al principio no convenció, pero poco a poco se fue ganando a la gente. Pero durante el rodaje, Hurst sufrió una rotura grave de bíceps en una escena de acción, tuvo que pasar por cirugía y su recuperación hizo imposible que siguiera con el calendario de grabación. Resultado, Prime Video tuvo que sustituirlo por completo. Y ojo, no hablamos de vamos a grabar un par de escenas de nuevo. El actor ya había filmado 4 episodios completos. 4. Eso hay que volver a rodarlo desde cero. Imagínate el presupuesto llorando en una esquina. Ahora, ¿se acuerdan que en el video anterior les platiqué de los rumores del casting? Decían que buscaban a un actor calvo, con barba, corpulento y con pasado de luchador profesional. Yo pensé, esto es Triple H, sin lugar a dudas. Pero no, todo indica que el nuevo Kratos podría ser Adam Scherr, más conocido como Braun Strowman. Y sí, cumple exactamente con la descripción que estaban filtrando. Además, el hombre ya no es un desconocido en la tele. En octubre de 2025 estrenó su propio programa de viajes y gastronomía llamado Everything on the Menu with Braun Strowman en USA Network, y le fue tan bien que ya lo renovaron para una segunda temporada de 12 episodios. O sea, Strowman ya tiene kilometraje frente a cámara. No llegaría como un total novato. Mi opinión, me gusta. Creo que puede funcionar. Tiene el físico, tiene la presencia, la edad y honestamente, después de ver el desastre de castings fallidos en adaptaciones de videojuegos, que elijan a alguien que literalmente parece salido del juego, se siente como un acierto. Ahorita él es el candidato número 1. Pero espera, porque el problema de Kratos apenas era el aperitivo. La verdadera bomba llegó después, y tiene que ver con un salto en el tiempo que nadie vio venir, o tal vez sí, sobre todo si conoces los videojuegos. Según reveló el medio especializado MP1 Est, la producción ya abrió nuevos castings para 2 personajes más, uno con nombre en clave Joshua y otro con nombre en clave Ruth. Y aunque Prime Video no lo ha confirmado oficialmente, todo apunta a que se trata de Atreus, el hijo de Kratos, y Thrud, la hija de Thor. En la primera temporada, estos personajes fueron interpretados por Callum Vincent y Aislan Austin. Aquí está lo interesante. Para la primera temporada buscaban niños de entre 9 y 12 años. Para esta nueva ronda de casting están buscando adolescentes de entre 14 y 17 años. Esa diferencia de edad es demasiado grande como para ser casualidad, amigos. ¿Qué significa esto? Que la segunda temporada probablemente va a tener un salto temporal. Y si conoces la saga de videojuegos, esto tiene todo el sentido del mundo, porque God of War Ragnarok, el juego, también arrancaba varios años después de los eventos de God of War 2018, con un Atreus mucho más grande, más fuerte y más preparado para la guerra que se venía. En vez de esperar años enteros a que los actores originales crecieran de forma natural, cosa que series como Stranger Things han sufrido en carne propia con los retrasos de producción, Prime Video parece haber optado por la solución más práctica: contratar actores ya adolescentes y avanzar la historia de un salto. Es una estrategia súper común en televisión cuando la trama necesita moverse rápido en el tiempo, así que no es nada loco ni descabellado. Ahora tú te preguntarás, ¿con tantos problemas, Prime Video sigue confiando en este proyecto? La respuesta te va a sorprender.
A pesar de la lesión de Hearst, el cambio de actor principal y ahora el posible recast de Atreus y Truth, Prime Video sigue apostando fuerte por esta adaptación, tanto así que aprobaron 2 temporadas completas desde el inicio, algo que casi ningún estudio hace con una serie que ni siquiera se ha estrenado. Eso es un nivel de confianza que pocas producciones logran. El plan original era grabar ambas temporadas casi de forma consecutiva para reducir la espera entre una y otra, con la idea de terminar el rodaje para abril de 2027. Pero siendo realistas, entre la lesión, el nuevo Kratos y las escenas que hay que regrabar desde cero, es muy difícil pensar que esa fecha se vaya a mantener. Así que si tenías marcado el 2027 en el calendario, probablemente lo tengas que borrar. Eso sí, el reparto que rodea esta producción sigue siendo una locura de nombres. Mandy Patinkin como Odín, Ed Skrein como Baldur, Teresa Palmer como Sif, Olafur Darri Olafsson como Thor, Max Parker como Heimdall, Danny Woodburn como Brock, Jeff Gulka como Sindri y Alastar Duncan repitiendo como Mimir, el mismo actor que le dio voz al personaje en los videojuegos. O sea, el cast en papel sigue siendo brutal. El problema ha sido puramente de producción. Por último, la pregunta que todos están haciendo: ¿cuándo la vamos a ver? Por ahora, Prime Video no ha dado ninguna fecha de estreno oficial, y con todo este relajo detrás de cámaras, lo más probable es que tengamos que esperar bastante más de lo que pensábamos para ver a Kratos en acción real por primera vez. Pero, y esto hay que decirlo, la parte positiva de todo este caos es que cada decisión, desde el cambio de actor hasta el posible salto temporal, parece estar tomada pensando en respetar la historia original de los videojuegos, sobre todo si la segunda temporada efectivamente adapta God of War Ragnarok. Así que sí, la producción se está tardando, se está complicando, pero al menos no se siente improvisada, se siente como que quieren hacerlo bien. Y eso, en la era de las adaptaciones apuradas y mal hechas, ya es ganancia y me gusta bastante. Y bueno, mi gente, eso es todo lo que sabemos hasta el momento sobre el caótico pero prometedor camino de God of War en Prime Video. ¿Tú qué opinas? ¿Te gusta Braun Strowman en el papel de Kratos o sigues extrañando al actor Ryan Hurst? Déjamelo en los comentarios que yo los leo todos. Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros o a través del super gracias. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Y de paso, suscríbete al nuevo canal de Renerdo Noticias de Tecnología e IA. Gracias, nos vemos en el próximo video.